Bueno, hermanos, vamos a iniciar orando al Señor. Vamos a presentar este buen momento en las manos de nuestro Redentor y que Él nos guíe, ¿no? Que nos dirija y que podamos ser hoy y esta mañana llenos de su presencia, de su sabiduría espiritual. Así que les invito a que oremos, mis hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días. Muchas gracias, Dios. Una vez más te agradecemos por tu infinita bondad, por tu gran misericordia, por tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Agradecidos inmensamente que nos concedas el poder venir delante de tu presencia, a darte el honor, la gloria y la exaltación, Señor. Gracias. Muchísimas gracias te damos porque podemos acercarnos ante tu trono de gracia, Señor. Como dice tu palabra, confiadamente, con toda confianza, como un hijo se puede acercar ante la habitación de su padre, así podemos acercarnos y mejor aún, Señor, porque ante ti, Señor, hay gran amor o en ti o de ti, Señor, surge profundo, inconmensurable, inescrutable amor, misericordia, gracia. Así que es maravilloso el poder hoy estar, Señor, delante de tu presencia para honrar y glorificar tu santo nombre. Es maravilloso el poder hoy estar delante de ti para exaltarte, para glorificarte, Señor, para poder elevar alabanzas, adoración, Señor, para poder, Dios de la gloria, presentar nuestra vida y hacerlo como vasijas de barro que somos delante de tu presencia y de esa manera ser saturados, de esa manera, Señor, ser llenos de ti, de tu conocimiento, de esa santificación, de esa fuerza espiritual, Señor, de esa gracia para que así como fuimos salvos por medio de ella, por medio de ella también permanezcamos y perseveremos en tus sendas, bendito Dios. Gracias, Dios de la gloria, por este tiempo que nos concedes tener, Señor, aún estando acá con parte de mis hermanos, Señor. Gracias por concedernos el poder disfrutarte, Señor, en familia. Y gracias porque así como lo podemos estar aquí unidos, bendito Dios, también, Señor, desde la distancia, aunque no juntos, pero sí unánimes, aunque no juntos, pero sí en armonía, Señor, para que podamos, Dios de la gloria, recibir de ti, Señor, todo aquello que quieras concedernos para nuestra firmeza y crecimiento en ti, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Gracias por este buen momento. Gracias, Dios mío, por concedernos la dicha de permanecer en ti, bendito Dios, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, que no es por nuestra capacidad, que permanecemos y estamos en ti, Señor, porque así en tu gracia tú nos lo concedes, Dios de la gloria. Así en tu gracia, Señor amado, tú nos permites, bendito Dios, adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, honrándote, glorificándote, Señor, y exaltándote con todo nuestro ser, bendito Redentor. Toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda exaltación sea para ti, bendito Redentor. Queremos también, Señor, en medio de lo mucho que tenemos que agradecer, oh Dios, colocarnos a cuentas contigo, Señor, por nuestros pecados. Son tan latentes, tan presentes, Señor, en nuestra vida, por causa de esta naturaleza humana a la cual todavía de alguna manera estamos, Señor, conectados, bendito Dios, por estar en este cuerpo corrupto, Señor, por todavía estar en esta vida, Señor, en este mundo caído, Señor. Todavía estamos inclinados a pecados y para vergüenza, Señor, y con lamento lo mencionamos, Señor, porque por ello es que terminamos luchando, Señor, para tener una vida de adoración que te agrade. Terminamos luchando, combatiendo para poder tener una vida de comunión contigo, Señor. Perdona, Dios de la gloria, por eso nuestros pecados, perdona nuestras negligencias, perdona, Señor, nuestra falta de devoción hacia ti, perdona nuestra eh, poca, Señor, santificación, nuestra poca vida espiritual con la cual, Señor, debiésemos tener y si lo hiciésemos, Señor, como
se nos demanda de seguro, habría mayores victorias, Señor, ante esa lucha contra el pecado. Sin embargo, contamos con tu gracia y no con cinismo, o guárdanos de ello, Señor. Guárdanos de caer en ese estado de cinismo, de creer que porque tu gracia y misericordia están presentes, podemos pecar lo que queramos pecar, o no hay necesidad de estar preocupados por el pecado, porque ahí está tu gracia. Jamás, Señor, guárdanos de tales pensamientos. Al contrario, que sea esa misma gracia, esa benevolencia, ese amor, Señor, inconmensurable, inescrutable, infinito, Señor, el que nos mueva a esforzarnos aún más, Señor, aún más para agradarte, aún más para honrarte, aún más, Señor, para rendirnos a ti, bendito Dios amado. Gracias te damos, Señor. Gracias por este buen momento que nos concede, Señor, para ser fortalecidos, pero también perdonados, lavados en la sangre de Cristo, santificados en el poder de tu Espíritu, Señor, y fortalecidos para, Dios de la gloria, como extranjeros y peregrinos que somos, Señor, seguir absteniéndonos de todos esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, y para que en esa comunión con tu Espíritu podamos hacer morir, Señor, los deseos de la carne en nosotros, Dios de la gloria, y podamos así, Señor, cada día, Dios de la gloria, procurar vivir para tu honra y tu gloria, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida por ello. A ti, oh Dios de la gloria, encomendamos, Señor, a nuestros hermanos en la fe que están ahí perseverando. Presentamos incluso a los hermanos con los que estamos en esta finca, Señor, en este evento, para que seamos alentados, Señor, a permanecer cada día en tu gracia. Y oramos, Señor, en gratitud por nuestros familiares, por quienes oramos y a quienes preserva, Señor, la salud o la fuerza, a quienes bendice, Señor, guardándolos y protegiéndolos de todo mal y peligro. Señor, gracias por ello, Dios. Sin embargo, Señor, sabemos que mejor que las bendiciones terrenales, sin duda alguna, son las bendiciones espirituales y celestiales, Señor. Y por ellas, Señor, y de esas bendiciones te pido, Dios, Señor, puedas rodear a nuestros familiares con la gracia de la salvación, con la gracia del perdón, con la gracia de tu presencia en ellos, Señor. Quieras tú, Dios de la gloria, alcanzarlos como nos alcanzaste a nosotros, encontrarlos, Señor, como nos encontraste a nosotros para redención, Señor, y traerlos a tu redil, bendito Dios. Padre, gracias, muchas gracias por ello te damos. Y gracias a aquellos familiares que ya están en tus caminos, en tus sendas, sígueles ayudándole a permanecer y concédeles cada vez, Señor, ver la luz de la verdad de Cristo, bendito Dios. Padre, y a nosotros permanecer juntamente con ellos y ser de alguna manera instrumentos de bendición, Señor, así como para con nuestros hermanos. Gracias por las iglesias locales representadas en estos devocionales, Señor. Seas tú ayudando a cada iglesia y a cada pastor, Señor, a permanecer en la verdad, bendito Dios, a permanecer en tus sendas, y de esa manera podamos seguir siendo de edificación para nuestros hermanos. Te agradecemos, bendito Dios, te agradecemos por este tiempo devocional, por este tiempo en el cual nos permite esforzarnos, Señor, para poder llevarlo a cabo, y obviamente como recompensa, como consecuencia de ello, pues que podamos tener nuestro día de crecimiento espiritual que nos ayuda, Señor, que nos sirve, que es necesario para nuestro diario vivir, y poder de esa manera honrar y agradar a ti, Señor amado. Gracias. Muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, Él nos hizo nacer, dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Johnny Carson, el legendario presentador de televisión, describió en una ocasión un pleito entre un molesto adolescente y un padre desilusionado. El adolescente, a punto de azotar la puerta y marcharse, gritó, yo no pedí nacer. En respuesta el padre le gritó, y si lo hubieras hecho, te habría dicho que no. Ninguno de nosotros pide nacer, y la realidad es que ninguno de nosotros puede pedir nacer de nuevo. Santiago señala hacia la verdad aleccionadora de que nuestro nacimiento espiritual no fue algo que nosotros hayamos movido a Dios a hacer. En su misericordia, nuestro nuevo
nacimiento en Cristo fue su elección y no fue presionada por nuestra impotencia ni ayudada por nuestra supuesta bondad. Él actuó puramente por su libre y soberana voluntad, tal como lo dijo Jesús. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Sin la obra del Espíritu que nos revela a Cristo, nuestro necio corazón permanece en tinieblas y el pecado tiene un efecto mitigante en nuestro sentido de moralidad. Por naturaleza estamos perdidos en las garras del pecado y necesitamos con desesperación la solución a nuestro problema, aunque ni siquiera somos capaces de discernir la naturaleza de nuestro problema. Sin embargo, aun cuando ya hemos sido hechos miembros de la familia de Dios por gracia, con frecuencia tendemos a creer que nuestra salvación es el resultado de nuestras acciones, que debemos escoger y seguir escogiendo apartarnos del pecado y voltear a Dios en confianza sencilla. La verdad es que fue en el ejercicio de su voluntad que Él nos hizo nacer. Cuando escuchamos y se nos dio la fe para responder a la palabra de verdad. Cuando juntamos las piezas descubrimos que nuestra elección por Él fue y es posibilitada solo porque Él nos eligió primero. Alex Motyer lo dijo así: no es más posible que seamos agentes o contribuyentes a nuestro nacimiento espiritual de lo que fuimos a nuestro nacimiento natural. Toda la obra desde la elección inicial hasta el hecho concluido es suya y hasta que su voluntad cambie, su palabra sea alterada o su verdad sea probada falsa. Mi salvación no puede perderse ni ser amenazada. Cuánta seguridad, paz y consuelo se encuentra en saber que la bondad de Dios en Jesucristo no solo ha comprado para nosotros el arrepentimiento y la fe, sino que también nos sostiene en esa fe. Si tu fe y tu salvación dependieran de ti mismo, nunca podrías estar seguro y siempre estarías ansioso. No obstante, dependen de Él, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Tú no pediste nacer. Él de su voluntad lo decidió. Por tanto, puedes estar seguro de que eres su hijo. Hoy, mañana, todos los días y para siempre. Ezequiel 36. Amén. Bueno, ahí tenemos este gran devocional, un recordatorio acerca de un buen recordatorio para los que estamos ya en este estado de regeneración y que al recordar estas verdades, precisamente, hermanos, podamos nosotros ensanchar, ¿no?, nuestro corazón de gratitud. Ayer estábamos en una enseñanza, precisamente acá, y, y el hermano que nos estaba enseñando, nos estábamos como en una enseñanza acerca de estudiar, ¿no? Cómo estudiar y cómo enseñar a estudiar la palabra, y se nos recordó segunda Timoteo 3, cuando habla de la palabra inspirada por Dios y la utilidad. Y luego otro texto que es el de segunda Corintios 5:21, hablando de que al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros hizo pecado. Y son textos que ya conocimos, que ya sabemos de memoria, que hemos repasado, leído una y otra vez, pero profundizar en ellos es tan gratificante porque realmente nos lleva a crecer y a fortalecer nuestra vida en gratitud, ¿sí? Y lo hemos dicho, lo mencionaba hace días, solo hace poco hablábamos acerca de no podemos dar por hecho ya simplemente que conocemos cosas y listo. Es necesario cada vez reverdecer, hermano, hacer reverdecer nuestra fe, hacer reverdecer nuestra gratitud en el Señor y preguntarnos qué tan agradecidos, qué tan llenos de gratitud estamos respecto a las verdades bíblicas, hermanos, qué tan agradecidos estamos por todas esas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esa es una.
Note lo que dice, en el ejercicio de su voluntad. Y me gusta porque en la Reina Valera nosotros leemos que Él de su voluntad nos hizo nacer. Es la forma en como nosotros tenemos la lectura en la Reina Valera del 60. Pero la Biblia de las Américas dice en el ejercicio de su voluntad, ¿sí? O también lo que pudiésemos entender como en la ejecución de su voluntad, Él nos hizo nacer. La Biblia Jerusalén dice, la tercera edición dice, nos engendró por su propia voluntad, ¿sí? Y con base a eso, el escritor cita, ¿no? Como un ejemplo de una escena que nuestra hermana Ludari la leyó un poco así suave, pero si uno se la imagina, nos encontramos es con un joven maleducado gritando así, yo no pedí nacer, ¿verdad? Y ante un joven maleducado de esa manera, pues yo creo que un padre frustrado dice, y aunque lo hubieses pedido, yo no te hubiera dado lugar, te hubiese dicho que no, ¿verdad? Uh, eh, y es la realidad, ¿no? Con base a eso, citar, es que ninguno pidió nacer. Nadie pidió nacer. Yo recuerdo hace poco, dentro de esta generación de jóvenes que lamentablemente está levantando con unas ideologías deprimentes, un joven y al principio se creyó, yo creí que eso era una parodia, pues una, ¿cómo se dice? Una broma de esas que hacen esos jóvenes con sus ridiculeces. Pero no, pero al muchacho lo entrevistaron y resulta que es cierto. Él estaba demandando a sus padres que lo mantuvieran porque él no había pedido que lo tuviesen y estaba demandando a sus padres que tenían que darle todo porque a él nadie le pidió que lo trajesen al mundo. Él dijo, yo no pedí nacer, entonces tienen que mantenerme. Yo no tengo por qué trabajar porque yo no vine, yo no dije que me trajeran. Y uno dice, bueno, eso cosas como decía mi papá en algún momento, que lo ponen aquí, como que lo levantan a uno, pero es cierto, no se pidió nacer. Obviamente no es un argumento para decir no me sostengan, no manténganme, digo, no me pidan trabajar, ¿verdad? Es cierto, no pedimos nacer. Y es la realidad tanto de nuestra parte física como también de nuestra parte espiritual. Entonces, es porque ciertamente ninguno de nosotros pide nacer y la realidad es que mucho menos y mucho menos ninguno de nosotros puede pedir nacer de nuevo, mis amados hermanos. Y esto es a causa, obviamente, de lo que conocemos doctrinalmente. Yo sé que o la mayoría acá hemos estudiado las doctrinas de la gracia o las doctrinas de los cánones de Dort, ¿no? Donde la primera doctrina es lo que se llama o lo que conocemos en su mayoría como la depravación total o lo que también llamamos como la corrupción radical o la corrupción de raíz por causa del pecado, ¿no? Por causa del pecado, el ser humano está no medio incapacitado para nacer de nuevo, el ser humano está inhabilitado totalmente para nacer de nuevo y por lo tanto el ser humano está inhabilitado totalmente para obtener algún beneficio espiritual de parte de Dios. El ser humano no puede acceder, no puede recibir, no puede lograr, no puede conseguir por sí mismo ningún tipo de beneficio espiritual. O sea, está muerto en sus delitos y pecados, como dice la palabra. Por eso Santiago aquí nos señala, como dice el escritor, una verdad aleccionadora de que nuestro nacimiento espiritual no fue algo que nosotros hayamos movido a Dios a hacer. Esto me recuerda cuando Pablo dice en Romanos, ¿quién le dio a Dios primero para que él tenga que recompensar? O sea, ¿quién en la eternidad se acercó a Dios diciéndole, oiga, Señor, por ahí acaba de ver o saber que usted vio que la humanidad va a caer? Yo le aconsejo que nos salve, ¿sí? O ninguno de nosotros se paró delante del Señor y decir, oiga, yo no sé, creo que usted no tiene planes salvadores conmigo, porque más bien no nos regenera. O sea, nadie le dio a Dios primero para que Dios diga, wow,
este hombre me ha impresionado, voy a regenerarlo. Wow, este hombre me ha impresionado, esta persona me ha impresionado. Lo que voy a hacer es salvarlo, voy a hacerlo nacer. No, o sea, nadie, hermano, tiene esa capacidad. Es más, como él dice más adelante, ni siquiera tenemos esa percepción espiritual de la condición en la cual estamos. Entonces, no es, obviamente, nuestro nacimiento no fue algo que nosotros hayamos movido a Dios. No fue algo eso. Dice, en su misericordia, eh, nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús fue su elección. Y eso me recuerda a mí el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hace poco lo cité en alguna enseñanza, en alguna meditación. Quisiera que lo leyeran, si alguien quiere leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Sea de los que estén conectados, las hermanas que estén acá, Amén. bien puede hacerlo. Dale, hermana. Primera de Dice Pedro. bendito, Ujú. ¿sí? Sí, Primera de Pedro 1:3. sí, señora. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así es. Pero note que ahí me gusta ese texto porque creo que está muy conectado con Santiago. Nos hizo nacer. Es lo mismo, la misma idea de en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer. Es decir, cuando él dice nos hizo nacer es porque está implicando su voluntad en ese punto. Pero note que lo que impulsa, lo que motivó a Dios para nuestro nuevo nacimiento no fuimos nosotros, fue él mismo. O sea, Santiago dice, en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer, ¿cierto? Pedro dice, por su gran misericordia nos hizo nacer. En otras palabras, es un acto de misericordia divina el que nosotros hayamos sido regenerados. Es un acto de misericordia. Cuando hemos usado el juego de palabras entre gracia y misericordia, hemos dicho que gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Es decir, merecemos el castigo de Dios, merecemos el juicio divino, pero uh, en su misericordia, en vez de recibir eso, lo que recibimos es regeneración. Dios nos concede nacer de nuevo, mis amados hermanos. Note cómo entonces, eso es muy especial porque no es un asunto simplemente de cuando uno habla de la soberanía de Dios y de la elección, eh, se puede llegar a pensar o algunos llegan a pensar de que simplemente el acto de elección es como Dios es soberano, como Dios es perfectísimo lo que hace, entonces simplemente como que yo dijera, bueno, aquí hay perdidos, ok, tú para mí, 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 y ya, usted es algo. No, en ese acto de elección hay amor y misericordia. Y menciona amor no solamente porque la Biblia dice amor, sino porque en la misericordia está implicada totalmente el amor, así como en el perdón genuino, ¿sí? En el perdón genuino está totalmente implicado el amor, bueno, también en la misericordia. Dios dice la palabra que nos predestinó en amor. Entonces pudiésemos con toda facilidad decir que en el ejercicio de su voluntad y en amor y misericordia, Dios nos hizo nacer, Dios nos regeneró. Y es maravilloso pensar en todo eso, mis amados hermanos, porque vemos el actor de Dios no de una manera frívola, sino de una manera totalmente amorosa y misericordiosa, sin merecerlo, sin hacer nada por ello. O sea, no hicimos nada. No es algo que Dios, como dije ahorita, o como incluso nos motiva, como nos guía el escritor del devocional, no es algo que yo moví a Dios. No es algo que Dios dijo, no, es que Él merece nacer de nuevo. No, es que ella es tan impresionante
como esposa, como madre, como ciudadana, que yo necesito hacerla nacer de nuevo. No, todos merecíamos ser dejados en nuestra inmundicia, en nuestras tinieblas y por lo tanto ser sometidos a castigo eterno. Pero dice acá, no fue algo que nosotros hayamos movido a Dios a hacer. En su misericordia, nuestro nuevo nacimiento en Cristo fue su elección y no fue presionada por nuestra presionada por nuestra impotencia ni ayudada por nuestra supuesta bondad. O sea, no es nada, no fue motivado por nada de ello, mucho menos, como he querido decir, por nuestra supuesta bondad. Mira otro texto que pudiésemos citar para recordar esto. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Note lo que dice, también me pueden ayudar. Y alguien que pueda ir buscando Tito, capítulo 3. ¿Qué dice segunda a Timoteo 1:9? Uno de los textos que, bueno, hay muchos textos que me gustan por palabras tan certeras que hay, y es este, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así es. Entonces, note, cuando hablando, el versículo 8 termina hablando de Dios, por eso dicen que nos salvó no no por nuestras obras, no por ello, sino por su llamamiento. Y dice, habla de la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Es impresionante poder mencionar que no había sido creado absolutamente nada, ni siquiera el mundo, por lo tanto, ni siquiera nuestros primeros padres, y Dios pensó en cada uno de nosotros dándonos gracia. ¿Y esa gracia para qué fue? Para salvarnos, hermanos. Es maravilloso, es impresionante. Entonces, tener marcado eso en nuestra vida y poder pensar, o a mí algo que retumba en mi cabeza y me llena de gratitud, es eso, hermano. Yo no había nacido, yo no había sido creado y Dios pensó en mí para salvación. O sea, y puedo decirlo de esa manera, pensó en mí, así exclusivamente en mí, no en un montón de personas, y en ese, por ahí estuve yo, como que ahí en el montón de personas que Dios eligió, como que me metí, Dios no sabe nada de mí, y como que me le metí ahí como que en un lugar están repartiendo cosas, ¿sí? Y entonces hay un filo, ¿no? Y uno no tenía nada que ver ahí, y uno como que se metió entre la multitud, y como que fui beneficiado ahí por casualidad y por mi esfuerzo de que me metí, como que me metí ahí en medio de toda la multitud y nadie supo, nadie se dio cuenta que yo también fui partícipe de eso. No, puede funcionar en cosas de este mundo, no en asuntos de Dios. Hermano, Dios pensó en cada uno de nosotros cuando estaba determinando nuestra salvación. Dios, el nombre y apellido de cada uno de nosotros, el rostro de cada uno de nosotros estaba ahí. Así que cuando Dios nos regenera, hermano, Él sabe a quién estaba regenerando, a uno de aquellos que desde antes de la fundación del mundo le concedió gracia. Otro texto bonito para recordar que no es por nuestra supuesta bondad es el de Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. Hermana Estela, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Dale. Dice, ¿desde el 3? 4 y 5. Capítulo 3, versículo 4 y Sí, 5. pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así, note cómo, mire, le estamos leyendo a Santiago, estamos leyendo a Pedro, hablando de cómo nos hizo nacer por su misericordia. Estamos leyendo ahora a Pablo, y Pablo ahora está mencionando, ¿no? Acerca de, primero, no fuimos salvos por nuestras obras, sino por su misericordia
y dice por el lavamiento de la regeneración. Cuando habla de lavamiento, habla de purificación. Y note cómo todo eso está conectado, ¿verdad? Estamos hablando de tres autores distintos, pero como la Biblia tiene muchos escritores, escritores iba a decir, la Biblia tiene muchos escritores, pero un solo autor, uno solo quien lo inspiró, mis amados hermanos, y es maravilloso poder leer esto. No fue por nuestras obras, no fue ni siquiera por un asunto no, es que escogió por ser los más pecadores, pero tampoco por ser los buenos, simplemente es su voluntad. ¿Y qué motivó? Su misericordia, su voluntad, su amor, su misericordia. Y de esa manera, mis amados hermanos, podemos ver entonces cómo ahí, por ejemplo, en el texto de Tito, ya se menciona a una gente muy particular. Y menciona el texto porque precisamente es lo que nos va a mencionar el escritor a continuación. Dice, él actuó puramente por su libre y soberana voluntad, tal como lo dijo Jesús. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Citando a Juan capítulo 3, ¿no? A todo esto que implica, amados hermanos, que no solamente nos recalca que nuestra regeneración es por voluntad divina, sino que aparte de eso, el agente a quien Dios usa para nuestra regeneración es el Espíritu Santo. Hemos dicho, o he dicho en algunas ocasiones, en el tema de la soteriología, que respecto a la salvación, Dios el Padre la decreta de la eternidad. Dios el Hijo, Cristo nuestro Señor, es quien viene a lograr nuestra salvación. Y Dios el Espíritu es quien es dado para que Él aplique lo que el Hijo logró en la cruz, que fue lo que el Padre decretó en la eternidad. El agente salvador o quien aplica y por lo tanto opera empezando por regeneración, es el Espíritu Santo. Es decir, que sin la obra del Espíritu Santo que nos revela Cristo, nuestro necio corazón permanecería en tinieblas. O sea, si el Espíritu Santo no obra, no opera en nuestra vida, no va a haber regeneración. Cuando hemos hablado acerca del tema, por ejemplo, de la elección, ¿sí? Cuando hablamos del tema de la elección, hay gente que malinterpreta porque no oye o porque no se ha dado lugar a escuchar, que dicen, ok, los que enseñan la predestinación, ellos dicen que Dios eligió, entonces, pues como Dios ya tiene elegidos, no se predica y lo peor aún, entonces, si Dios eligió a tal persona, no importa si él cree o no, como Dios lo eligió, se va a salvar. Y a este que empieza a buscar a Dios, pues como empieza a buscar a Dios, si Dios no lo eligió, entonces no importa, Dios no lo va a salvar. Pero no tiene nada que ver con eso. Jamás, como hemos dicho en otras ocasiones, jamás hemos enseñado ese tipo de barbaridad. Y quien lo enseñe, pues obviamente es una herejía. A quien Dios eligió. ¿Qué hace después? ¿Cómo opera la elección del Señor? Sino a través del sacrificio de Cristo, exclusivamente muriendo por aquellos que eligió, y luego la labor, la operación del Espíritu Santo, obrando en la vida de aquellos a quienes el Señor eligió y por lo tanto por quienes Cristo murió. Por eso, la única manera de que alguien desee buscar a Dios genuinamente es por la operación del Espíritu Santo. Y aquellos a quienes Dios eligió y por lo tanto por quienes envió a morir a su Hijo, es a ellos a quienes el Espíritu Santo, sobre quien el Espíritu Santo obrará. O sea, si el Espíritu Santo no opera sobre aquellos por quienes Cristo murió, que son aquellos mismos a quien el Padre eligió, no va a pasar nada, no va a ocurrir nada en esas personas. Por eso el Espíritu Santo es aquel encargado de aplicar lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. ¿Qué logró Cristo en la cruz del Calvario? Logró
redención, que es la liberación del poder del pecado. Logró redención, que es también, por lo tanto, el perdón. Logró, mis amados hermanos, justificación. Logró expiación previo a ello, obviamente. Logró propiciación. Y todos esos beneficios, todo eso lo aplica el Espíritu Santo en nuestra vida, mis amados hermanos. Por eso, gloria al Señor, porque nuestra salvación es trinitaria. Nuestra salvación, mis amados hermanos, es el operar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Reitero, sin la obra del Espíritu Santo, amados hermanos, nuestro corazón permanecería totalmente en tinieblas. Como dice aquí, por naturaleza estamos perdidos en las garras del pecado y necesitamos, y recalco esta frase aquí, con desesperación, la solución a nuestro problema. Aunque obviamente el mundo, o sea, decimos ahora de este lado de la conversión, podemos decir, el ser humano necesita con desesperación una solución a su problema del pecado. El asunto es que mientras el Espíritu Santo no obre, nosotros no percibimos esa necesidad, esa urgencia con desesperación. El ser humano en sus delitos y pecados está muerto en tinieblas y deleitoso en él. O algunos obviamente están en un estado de depresión, de bastante... es deprimente su estado, lo que quiero decir, ¿verdad? Pero aún así hay gente que, por ejemplo, le he predicado el evangelio. De seguro usted habrá conocido gente en un estado deprimente, en un estado bastante triste, y que aun cuando usted le predica el evangelio, aún así ellos prefieren elegir otras cosas, ¿sí? Hay gente que me ha dicho, me siento solo, me siento deprimido, no sé qué hacer, y le predico el evangelio y le digo, mira, ven, empecemos algo. No, no estoy preparado para eso. Entonces, ¿para qué estás preparado? Para seguirte ahogando en tu depresión, en tu pecado, en tu miseria, ¿no? Y por mucho dice, no, no, gracias por su compañía, gracias por sus palabras, son muy bonitas, pero no, estoy buscando otra cosa, o yo no sé si están buscando es ahogarse más en su maldad, o simplemente no ven y están deleitosos, se deleitan en todo lo que tenga que ver con su pecado. Bueno, porque el único, por eso la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Quien va a mostrar la miserableza de nuestro pecado es el Espíritu Santo. Es Él, solamente Él. Por eso dice aquí con frecuencia, y bueno, y el otro, está el otro asunto, ¿no? Que alguna parte del sector evangélico llegan a creer que fuimos nosotros, y por eso el escritor recalca ahorita de que no es nuestra supuesta bondad. Algunos llegan a creer que nuestra salvación es el resultado de nuestras acciones, y no tiene nada que ver con ello. No tiene nada que ver totalmente, absolutamente con ello. La verdad es que fue en el ejercicio, como dice el texto, de su voluntad que Él, Dios, el Padre, nos hizo nacer. Cuando escuchamos, es en el ejercicio de su voluntad, cuando escuchamos y se nos dio fe. La Escritura dice en Corintios, creo que segunda de los Corintios, que dice que estábamos en tinieblas. Y es muy bonito porque Pablo hace como una analogía de la creación, ¿sí? Hace una analogía de la creación. Antes de la creación todo estaba en tinieblas, y cuando Dios dijo sea la luz, entonces de las tinieblas resplandeció luz. Y Pablo utiliza ese evento para decir que asimismo nuestro corazón estaba en tinieblas cuando de un momento a otro la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién produjo esa luz? Dios, obviamente. Pensemos en que la salvación es de Dios.
Solamente que cuando hablamos de las personas de la Trinidad, ellos operan en diferentes cosas. Dios el Padre, a través de su Espíritu, nos dio esa luz y de esa manera pudimos ver a Cristo. Y por eso, para mí, siempre un ejemplo maravilloso es el ladrón en la cruz. O sea, nosotros podemos pensar en Cristo, imaginarlo como Juan vio a Cristo con su resplandor, con esa forma gloriosa, pero pensemos en el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, ¿a quién estaba viendo a su lado? No estaba viendo a alguien hermoso, estaba viendo, tal como dice Isaías, a alguien sin hermosura que apreciar. ¿A quién estaba viendo el ladrón en la cruz? Físicamente, a un hombre, me imagino, golpeado, moreteado, untado de sangre revuelta con mugre, sangrando, con una corona de espinas, quién sabe, enterrando qué parte de su cara, o sea, vuelto nada, como yo diría en alguna ocasión, un pedazo de carne machacada y sucia. Eso estaba viendo el ladrón en la cruz. Un hombre totalmente golpeado, maltratado, vuelto nada. Hasta que sus ojos espirituales fueron abiertos. Y cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, entonces vio al Salvador, vio al justo de justos al lado de él, vio al Salvador, vio al Rey, de tal manera que él pudo decir, él es justo, nosotros no. ¿Y qué le dijo? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Vio a un Salvador y por eso le dijo, acuérdate de mí. Vio a un rey y por eso le dijo, cuando entres en tu reino. Y por eso las palabras del Señor, en consecuencia a eso que ocurrió, a esa regeneración que ocurrió en ese momento en el ladrón, al lado de la cruz, al lado del Señor, la respuesta para él fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, es maravilloso el hecho de que Dios pueda abrir nuestro corazón, haya abierto nuestro corazón, nos haya dado luz en medio de las tinieblas. Fue en el ejercicio de su voluntad, mis amados hermanos, que Él nos hizo nacer cuando escuchamos la voz del Señor y se nos dio fe para responder a la palabra de verdad, para poder decir como Samuel o como Isaías, heme aquí. Por eso cuando juntamos las piezas, descubrimos que nuestra elección por Él fue y es posibilitada solo porque Él nos eligió primero. Miren lo que dice, no quiero pasar de lado del texto de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Voy a leerlo yo, en ese caso, pero quiero que todos podamos acudir a él. Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6, porque el texto dice, el texto base dice, en el ejercicio de su voluntad. Entonces, está implicada, de antemano hemos hablado acerca de ello, ¿no? La voluntad del Señor, la soberanía de Dios. También hemos hablado de su amor, su misericordia. Hemos mencionado textos ahí implicados. Pero note lo que dice el texto de Efesios, capítulo 1, verso 3 al 5. Dice, al 6, perdón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese que nos bendijo ya, en ese nos implica que proviene de él, de su libre voluntad. Nota lo que dice, versículo 4, es un texto que ya conocemos. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Y por qué? Porque escogió seres pecaminosos, caídos, corruptos. Ahora, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. Nos escogió, luego salta, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí tiene que ver la regeneración. Adoptados hijos suyos por medio de Cristo, y note esto, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice? ¿Cómo cita el devocional? Dice, en el ejercicio de su voluntad. Aquí, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué?
para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque, es decir, en el nuevo nacimiento no fue que todos íbamos en el mundo pecando y cuando dijimos, estoy harto de pecar ya, voy a nacer de nuevo. ¿Sí? Hay gente que cree que el cristianismo es, ya no quiero pecar más, me voy a volver cristiano. Porque hay gente que ha dicho eso, ¿sí? Y de pronto, de esa manera, pueden llegar a pensar de que, él decidió nacer de nuevo. Hermanos, nadie decide nacer de nuevo. Y él cita, por eso, a Alec, no sé si ese apellido se lee Alec Mottier o Motier, no sé cómo se lee. El hecho es que cita a alguien y dice, ¿quién decidió nacer? Físico. Recuerden el ejemplo que él coloca al principio de ese joven maleducado, grosero, diciendo, yo no pedí nacer. Nadie pide nacer. Es decir, nadie decide nacer físicamente. Nadie decide venir a este mundo. Y si eso no es así, en el plano físico, mucho menos en el plano espiritual. Nadie decide nacer de nuevo. Nadie iba por el mundo pecando de tal manera que después dijo, voy a nacer de nuevo. Ahora me decido por el nuevo nacimiento. No, estábamos en las tinieblas de nuestro pecado. ¿Y qué ocurrió? De un momento a otro. Dice el texto, el texto de Tito que leímos, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, ¿sí? Nos salvó. Primero en Cristo, cuando Él decide desde la eternidad hacerlo. Luego, cuando viene Cristo. Y luego, cuando nos llama. Y no te repito eso. Dios nos salva desde la eternidad cuando nos elige, ¿sí? Dándonos gracia en Cristo. Luego, cuando viene, envía a Cristo, y cuando Cristo en la cruz del Calvario dice, tetelesté, consumado es, ¿sí? Y luego en la resurrección, ahí se logra la salvación. Y luego, cuando nos llama, a través de su Santo Espíritu. Amados hermanos, es una excelente ilustración para recordarnos que nadie, así como nadie decide nacer físicamente, y yo no decidí venir a este mundo, tampoco decidí nacer de nuevo para el reino. Es una obra del Señor. Y por eso la conclusión es esta. Cuánta seguridad, paz y consuelo se encuentra en saber que la bondad de Dios en Cristo no solo ha comprado para nosotros el arrepentimiento y la fe, sino que también nos sostiene en esa fe. Hermano, si tu fe y tu salvación dependieran de ti mismo, si nuestra fe y salvación dependieran de nosotros, hermanos, nunca podríamos estar seguros. En alguna ocasión hemos dicho, si la salvación dependiera de nosotros, nosotros la hubiésemos perdido al instante, por mucho a la hora, por nuestras inclinaciones pecaminosas. No obstante, depende de aquel mismo de donde provino. Él de su voluntad nos hizo nacer. Hace poco, precisamente, creo que con ustedes, o no sé si fue con la iglesia, creo que es con la iglesia, bueno, en fin, leíamos Primera de Pedro, capítulo 1, donde no solamente dice que Él nos hizo nacer para una esperanza viva, que está guardada en los cielos para nosotros, sino que dice que nosotros a su vez somos guardados por el poder de Dios para recibir esa herencia. Entonces, esa herencia nadie la va a quitar. Está exclusivamente reservada para nosotros. Para nosotros que a su vez estamos siendo guardados por Dios para recibir esa herencia. Y hermanos, Él nos hizo nacer. Él nos llevará a ese término donde al final, mis amados hermanos, ha determinado y ha establecido traernos. Depende de Él, con el cual, como dice el texto de Santiago, precisamente antes del versículo 18, dice, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Tú no pediste nacer, termina diciendo el devocional, Él de su voluntad lo decidió, por tanto puedes estar seguro que eres su hijo hoy, mañana y todos los días de tu vida, mi amado hermano. Por eso, el traer a memoria esto que tal vez usted y yo ya sabemos, es gratificante.
y gratificante. Bueno, iba a hacer mención, la hermana Andrea coloca ahí el texto de Ezequiel 36, 37, creo que es el valle, la visión de del valle de los huesos secos, ¿cierto? Pero Sí, sí. antes de esa profecía, es el texto de Ezequiel, donde se profetiza que Dios enviaría su espíritu, mis amados hermanos, enviaría su espíritu, ¿verdad? Y nos quitaría este corazón de piedra y nos daría ese corazón de carne y colocaría sobre nosotros su espíritu para hacernos andar en sus sendas, en sus caminos. Y luego noté cómo conecta en Ezequiel 36, que es el texto que se nos da para, el escritor nos da para meditar. Luego, si seguimos, está ahí el valle de los huesos secos. Complemento de lo que está diciendo en Ezequiel 36, viene Ezequiel 37. Eso éramos nosotros. Éramos huesos secos, éramos seres, éramos zombies andantes, hasta que el Señor nos dio vida. No solamente el Señor dijo, produjo carne sobre los huesos, sino que luego dijo, y haya vida en ellos. Y eso hizo el Señor con nosotros, amados hermanos. Eso es un recordatorio para, como dije al principio, que nuestra fe reverdezca, que nuestra gratitud, hermano, reverdezca, para que nuestra vida cristiana no sea un asunto de monotonía. ¿Eres cristiano? Sí, sí. ¿Naciste de nuevo? Sí, ya lo sabía. El Señor murió por ti. Ah, sí, 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 yo eso me lo sé de memoria. Pero estábamos destinados para condenación, ese era nuestro destino. Sí, 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 creo que me iba a condenar por toda la eternidad, ¿verdad? No, hermanos, eso no es un asunto de simplemente palabritas, son verdades profundas que debemos rogar, amados hermanos, que nuestro corazón cada día abrace, grite con gratitud. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que el Evangelio no se convierta en algo frívolo en nuestra vida, sino siempre, siempre en un motivo para, como dirían en algunas ocasiones, para pensar en ello, suspirar y decir gracias por salvarme, Señor. Porque ¿qué sería de mi vida si tú no me hubieses regenerado? Gloria al Señor por ello. No sé si haya comentarios. Creo que no, ¿no? Nomás el de la hermana Andrea. Ezequiel 37, el 1 al 13. Bueno, no sé si hay algún comentario entre mis hermanos o inquietud. Si no, entonces para que demos lugar a oración. No sé si entonces algún hermano quiera terminar con oración, bien pueda levantar su mano para que lo haga. Y si no, ese servidor lo hace. Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos. Dios bondadoso, Dios misericordioso, gracias por tu palabra, por estas verdades, Señor, que realmente, como estábamos mencionando en el devocional, Señor, por favor, que no pierdan su esencia en nuestro corazón. Ellas son hermosísimas por de donde provienen, son hermosísimas, son llenas de vida, son llenas de gran verdad. Somos nosotros, ese es nuestro corazón que pierden el sentido, que pierden su esencia, que pierden esa hermosura. Y que no pase eso, Señor, que no pase eso, por favor. Que cada vez que recordemos que fuimos nacidos de nuevo por tu voluntad, Señor, que podamos agradecerte, oh Dios, porque es que es lo que trae seguridad. No pedimos nacer, no pedimos nacer de nuevo, pero gracias, Señor, porque es que nunca lo hubiese pedido. Estábamos muertos, estábamos en tinieblas, deleitándonos en nuestros pecados, o algunos, Señor, hundidos en esa maldad y simplemente depresivos o sin ningún tipo de felicidad, hasta que llegaste a nuestra vida, Señor. Y claro, han habido momentos difíciles. Nuestro propio pecado nos frustra, Señor, pero gracias. Gracias porque debido a que tú nos hiciste nacer, es por ti que perseveramos, Señor.
debido a que fuiste tú el que nos hiciste nacer, es que cuando han habido momentos donde tal vez hemos querido alejarnos, Señor, por ser tus hijos, por ser de tu propiedad, es que aquí estamos, Señor. Aquí permanecemos. Gracias por ello, Dios. Gracias porque es que no fuimos nosotros los que nos elegimos para salvación. Tú nos elegiste, Señor. Y es por eso, bueno, que aquí estamos, Señor, para permanecer en tus sendas, en tus caminos, Señor. Todo el honor y la gloria sea para ti. Dios, que estas verdades, pues hoy, por ser el día en que la estamos meditando, pues retumbe nuestras conciencias el día de hoy para que tengamos un corazón agradecido. Tal vez en medio de las adversidades que nos esté rodeando, tal vez en medio de las angustias, de las aflicciones, Señor, verdades como estas nos hagan suspirar y decir, bueno, por lo menos puedo saber que en medio de todo soy regenerado, soy tu hijo, soy tu elegido y puedo permanecer en ti, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdanos a seguir permaneciendo, a seguir siempre firmes en ti, oh Dios de la gloria, y agradecidos constantemente, Señor, por lo que has hecho en nosotros, porque nadie más lo hubiese podido hacer, Señor. El honor y la gloria sea para ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos ustedes. Recuerden, firmes y adelante, mis amados hermanos, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús hoy nos ve. Aquí en vivo y en directo. Feliz día, Dios les bendiga. Dios los bendiga. Buen día Un para abrazo, ti. mis hermanos. Nos veremos mañana, Dios mediante.